La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes, Buenas bienvenidos, noches. Bienvenidas al espacio Milagros desde la Z. Hoy es jueves 22 de 22 de noviembre noviembre. del año Hoy se cumple 2018. Son exactamente las 7 de la noche. Yo soy Julio Cordero. las 7 de la noche. Yo soy Milagros Ortiz Bosch y recuerdo que un día como hoy mataron a John F. Kennedy, un 22 de noviembre. De 1963. Sí, el mismo año en que derrotaron a Bush del golpe de Estado. Que el día después no lo había reconocido el golpe de Estado, el gobierno de Kennedy. Lo mantenía en stand-by, pero tan pronto ascendió al poder, que fue de inmediatamente. Se juramentó casi en el avión que iba caminando para Washington con el cadáver. Lyndon Johnson. Lyndon Johnson. Entonces, La verdad es es un que día de récord. eso fue impactante. En los Estados Unidos han Sigue muerto. siendo impactante porque hay una nebulosa, o sea, todavía no se sabe quién lo mató. La mayoría de los norteamericanos no reconocen la The Warren Commission. Warren Era que se creó para investigar. Sí, pero era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Warren se llamaba. Produjo un documento muy extenso que, sin embargo, porque ese documento señala que el único asesino, el único que disparó fue Lee Harvey Oswald. Sí. Y con la tecnología del siglo XXI se ha podido detectar que fueron más de un disparo y además, si se Sí. pone en cámara lenta el momento en que se hace el disparo, se ve como en la cabeza del presidente sale hacia adelante y después echa para atrás. O sea, son dos. Dos impactos. Exactamente. Hay una hermosa película que se llama John F. Kennedy, JFK. que la filmó Kevin Costner, Oliver Stone fue el director, pero la Sí. hizo porque Oliver Stone se ha caracterizado por andar siempre buscando la verdad Sí. de los hechos. Y esa película fue impresionante, porque esa película sí que deja a uno convencido de que el informe Warren era negativo, no era el que debía ser. ¿Cómo se llama? Un ciudadano común y corriente tenía una camarita, Abraham Zapruder, y entonces grabó el momento en una camarita de 8 milímetros y eso es lo que ha tomado como, con la tecnología del siglo XXI, es lo que ha permitido agrandarlo, o sea, descubrir muchas de las cosas, inclusive con el sonido. Pero Entonces, fue un día. Y tú sabes que han muerto asesinados 4 presidentes norteamericanos. Sí, 4 presidentes. el último fue Kennedy. Sí. Y bueno, hay que recordar que Pero mire, hoy es día de Abraham acción de Lincoln gracias. fue día de acción de gracias. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hoy no hay petróleo, ni hay oro, ni... No, y que hoy el presidente hace una cosa que libera un pavo. Sí, un símbolo. Es un símbolo de Matan 22 millones de de pavo pavos, pero hay uno que y se salva. sueltan uno. Sí, son cosas simbólicas, ¿verdad? Pero Efectivamente. era impresionante recordar eso, ¿verdad? Pero déjeme comentarle, antes de que entremos con nuestros invitados, déjeme comentarle un par de cosas. Primero, este lunes 26 de noviembre, doña Ana Mitira Lora va a poner a circular su libro Memoria del Siglo. Eso es el lunes próximo. Que fue una serie de artículos muy hermosos que ella, entrevistas con personajes que habían vivido un largo periodo, que eran parte de ese siglo. Del siglo XX. Del siglo XX. Sí. Y son parte importante. Eso es a las 7:30 de la noche en el Salón Aida Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional. Yo desde que acabe el programa voy para allá porque es un libro muy interesante. Otra actividad que nos invita y invita a todos los oyentes de este programa, Elvis Alán, nuestro especialista en asuntos del Medio Oriente, es que el Club Libanés Sirio-Palestina, aquí en la República Dominicana, va a celebrar la fiesta del 75 aniversario del Líbano.
Eso es con traje formal. Las boletas están a la venta en la puerta, cuestan 1.600 pesos por persona. Incluye una cena buffet y una presentación especial de Danny Ashkar y su banda. O sea, tiene un show especial. Por el nombre de Ashkar, ¿es a un árabe o algo? Sí, alguna persona. eso es este sábado, 24 de noviembre, a las 8 de la noche. Traje formal o árabe. O árabe. O árabe. Atención, este sábado a las 8 de la noche. Un abrazo, a propósito, un abrazo a Elvis. Mire, doña Milagro, un par de pinceladas. Pero habría otra invitación. Hay una exposición en el Museo de la Resistencia que dirige doña Luisa de Peña sobre los recuerdos. Los recuerdos. Se trata de los niños los niños desaparecidos. Cómo se van. Es una exponente argentina que está ahí junto con el museo. Y entiendo que es una bellísima manera de contar ese doloroso proceso argentino. Eso del Cono Sur fue algo terrible que se fue. Sí, doña Luisa ha venido varias veces al programa siempre y nos ha contado de sus conocimientos, sí, de las madres de Mayo, que es como se llama, ¿no? El movimiento. Y recibimos dos informes. Uno del Defensor del Pueblo, que mandó, es el pleito que tiene doña Zoila Medina, el pleito por la Cueva de la Maravilla. Por la Cueva de la Maravilla. Y al mismo tiempo, hay envuelto en una cosa mayor. Como el desorden que ha habido aquí, inclusive en el sector inmobiliario, que hasta a doña Piqui Lora le han falsificado una firma después de muerta. Mira que esto es importante. Esta cosa tiene una explicación de por qué su posición sobre la ley de lo que es el museo y la defensa de su territorio. Y recibimos, como siempre, todos los años, de Cristóbal, el hombre del deporte del voleibol. Cristóbal Marte. El informe de sus acciones, como siempre, muy transparente el asunto con que se manejan las finanzas en esa área del deporte, que ojalá lo aprendieran de él, porque por allá en estos días apareció uno abusando de una cosa tan importante y naciente como el fútbol. Doña, mire, yo les quiero comentar varias cositas, pero brevemente, porque tenemos unos invitados especiales. Paul Krugman escribió un artículo ayer. Paul Krugman es un economista, premio Nobel. Premio Nobel. Premio Nobel. Él está, los economistas puros dicen que él está muy politizado y puede ser verdad, pero de todas maneras es un premio Nobel, es un cerebro y hay que ponerle caso. Él dice que en Estados Unidos hay dos economías y que Estados Unidos está dividido en dos, lo urbano y lo rural. Lo decía Fulbright en relación con la política. Sí, pero esto es el siglo XXI. Esto es economía, pero lo decía Fulbright. Pero la política dividida produce diferentes visiones de la economía. Sigamos. Bueno, pero Fulbright es otra cosa. Lo que está diciendo Paul Krugman es, en cuanto a la elección de Trump, de cómo condados que eran urbanos y republicanos se están volteando a ser demócratas. Y pone varios ejemplos, uno de ellos en California, el condado de Orange. Sí. Un bastión republicana, conservadora, que se volvió liberal. Entonces, él trata de dar una explicación. Y él dice lo siguiente. Él dice, por ejemplo, empieza a mencionar lo que comentamos aquí de Amazon, que estaba buscando dónde establecerse y pedían que fueran sitios, zona rural, con un alto grado de educación. Sí. Y dice Paul Krugman, obviamente, una comunidad demócrata. Pero no porque sean demócratas, sino porque esta división que hay. Pero lo importante es que para mí lo más importante es que él dice que Trump en su campaña política, que prometió recuperar los empleos tradicionales en la manufactura y en la minería de carbón, él dice que esa promesa no es creíble y que 2 años después no ha sido posible. Porque el mundo va cambiando. La Entonces, tecnología era el mercado de futuro. Él dice que lo que está pasando ahora
daña y aumenta, o sea, le afecta más la zona rural que la zona urbana, porque la rural sigue siendo excluida, más excluida. Entonces, por eso es que él dice que a largo plazo, a mí me parece interesante porque nosotros le hemos dado mucho seguimiento al fenómeno de lo que está pasando universalmente en la política, donde hay una raya de pizarro, un sitio vota de una manera, o sea, así, 50... Aquí hay un dueño de la raya de Pizarro y tú lo sabes, así que Sí. no menciones eso aquí. Bueno, pero Sí. Pero un es histórico, ¿verdad? Sí. Entonces, No, eso era lo que quería decir, que esa política que lo mantiene con una popularidad por encima del 40%, que es mucho, a largo plazo, según este premio Nobel de Economía, va a afectar la zona rural, que es el bastión. Ahí fue esos son pronósticos. Eso hay que esperar que el tiempo cambie. Sí, es un pronóstico, Porque es una bola de cristal, pero acuérdese que es un premio Nobel de Economía y esto no es política, esto es economía. Julio, ¿quién te ha dicho que la política no es economía y que la economía no es política? Por eso. ¿Quién te ha dicho? Por eso. ¿Quiénes toman las decisiones económicas? ¿Los políticos? ¿Y a dónde se van? No, Julio. No, doña, no, yo lo que le No, quiero no, decir... no. La cosa es el analista puro, el científico puro, que hace los cálculos, Pero las decisiones el logaritmo. económicas las toman los políticos, pero algunos, o sea, con asesoramiento El modelo que tenemos los dominicanos, ¿quién se lo inventó? ¿El qué? Perdón. El modelo que tenemos de desarrollo. O Leonel Fernández. Por eso estamos tan bien. Sí, pero Y te por estoy eso diciendo no que tenemos ahí deuda hay eterna. un modelo económico producido por políticos. Exacto, y no funciona. Como nos lo dice aquí todos los jueves José Río. Vamos a hacer la pausa. Para nuestros invitados. Sí. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso. Bueno, estamos de regreso. No nos habíamos ido. Lo que son estos juegos de palabras, ¿verdad? Claro. Bueno, pero tenemos aquí a Orlando Jorge Mera y al doctor Conde, dos personas que estuvieron de viaje en estos días, como en los mejores tiempos, y que se sabía que la política tenía una parte internacional que no podía descuidarse, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue el viaje, Orlando? Bueno, fue muy bien. Estuvimos Manuel Conde, Sigmund Freud y quienes habla en una comisión del Partido Revolucionario Moderno, que nos trasladamos a la ciudad de Washington, Estados Unidos, capital de Estados Unidos, y a la ciudad de Nueva York, con el propósito de tener una serie de contactos con organizaciones públicas y privadas relacionadas con el fortalecimiento de la democracia, la preocupación por la independencia del Poder Judicial, el debido proceso, y todo lo relacionado con la institucionalidad de los distintos países en que está República Dominicana. Estuvimos en la Organización de Estados Americanos. Allí nos reunimos con el consultor jurídico de esta importante organización y fue muy, muy interesante porque logramos desde un punto de vista poner en el tapete la situación por la que está atravesando la democracia, el retroceso democrático en los últimos años en República Dominicana. Estuvimos también en el diálogo interamericano, recordándonos mucho de José Francisco Peña Gómez. Allá tuvimos una excelente reunión con el señor Michael Shifter. Que lo dirige sí, ahora. Él sustituyó a Hackins, a Peter exacto. Hackins. Y que conoce muy bien la situación de la República Dominicana. Ha estado aquí en varias ocasiones y nos hizo preguntas muy puntuales sobre la situación política del país y la verdad que fue muy buen encuentro. También tuvimos en una asociación, en una fundación que versa sobre el debido proceso de ley, que es una fundación de mucho peso y que hace estudios de la institucionalidad y la justicia en distintos países. Esa entidad hizo un estudio del año 2010 de la República Dominicana ya, pero lo hizo antes de la Constitución que se aprobó en el 2010. Sí. Entonces, hablamos de la posibilidad de que ellos pudieran volver otra vez
hacer un estudio de la situación en República Dominicana. Y de una forma u otra comparar. Exacto, comparar, exactamente. También fuimos a Human Rights Watch Sí. con Vivanco. Vivanco. Exacto. José Que conoce muy bien República Dominicana. la situación del país y fue Y muy, América, muy y interesante. América. Sí, fue muy interesante. Y también estuvimos visitando al representante de Nueva York, Adriano Espaillat. Que ha tenido un éxito formidable en estas elecciones. Sí, fue reelecto. Con Y- un 96% de los votos. 95 Correcto. punto algo, 95 Exacto. fracciones. Exacto. Pero Sí. nosotros le vamos a quitar un chinchín de No, votos no, no. a Adriano. Porque hay que le quitar, hay que asumir Exacto. y quitarle al otro. Y también estuvimos con Roger Noriega, quien Que fue del quien- departamento- él fue encargado. subsecretario Para encargado asuntos de de- hemisférico Hemisférico. del Departamento de Estado. Latinoamérica. Sí, Latinoamérica, que conoce también perfectamente bien la situación en República Dominicana. Y luego en la ciudad de Nueva York estuvimos en una fundación muy interesante que se llama Human Rights Foundation, que hacen trabajos en países en donde la democracia está restringida. Y ahí inclusive conocimos un nuevo catálogo de cómo se están clasificando los países, Sí. entre los cuales hay una nueva denominación de lo que se conoce como autoritarismo restringido, que vendría siendo el caso de República Dominicana, donde un país donde existe Hay una las formas. apariencia de una democracia, pero en realidad el Poder Las Judicial no es instituciones, independiente, claro. las instituciones responden al Poder Central, al Poder Ejecutivo, y realmente ahí fue muy, muy interesante porque vemos que hay amplias posibilidades de que ellas puedan venir aquí a República Dominicana. Y yo pienso que lo más importante de nuestro recorrido, independientemente de que, lógicamente, y Oki podrá abundar sobre eso, hablamos también del caso de Brecht y de las particularidades que tienen en este caso, pero pienso que lo más importante fue visibilizar que la República Dominicana sea visibilizada ante estos organismos que están muy concentrados en lo que está pasando en otros países, Sí. y que era importante colocar a la República Dominicana en su mesa de estudio y de Sí, consulta. observación. que nos hagan caso, Exactamente. que nos miren, De que nos observación. ayuden, obviamente. Exactamente. Y creo que eso fue bastante positivo. Manuel, ¿y tú? No, la visita fue de sumo interés. Además de esa inquietud por la situación de la democracia en la República Dominicana, un elemento especial que tratamos casi en todas las conversaciones como un eje transversal es el tema de la independencia judicial. Era una preocupación tanto nuestra como comisión como lo de los receptores, los partícipes los anfitriones en estas reuniones, pues no conocían muchos de ellos la realidad que se vive en la República Dominicana. Después de esa reforma auspiciada... Pero oye, ustedes estaban afuera. El director director de la Cámara de Cuentas informó que hace unos meses le mandó la auditoría de Andino Peña al procurador, y el procurador no ha hecho absolutamente nada sobre eso. Esa era una de las temáticas esenciales, porque nos preocupa a nosotros, o nos preocupa como partido, y además manifestamos esa preocupación a las personas que nos recibieron en las diversas instituciones que visitamos, la manera en que se designan los órganos de justicia en la República Dominicana, comenzando por el Procurador General de la República, que tiene funciones específicas en la persecución del crimen. El procurador, como jefe del Ministerio Público, es parte del conjunto del Ministerio Público, pero ya de consecuencia tiene el monopolio Y es designado. y es designado por el presidente de la República. Es una facultad exclusiva, conforme a nuestra Constitución, del presidente de la República. No está sujeto a un contrapeso, a un examen de ningún otro órgano. De igual manera,
No obstante, en 1994 haber sido un avance para la institucionalidad dominicana en la reforma constitucional auspiciada por la crisis. Lograda en el 97, Sí. porque hubo que esperar 3 años. Claro, para esa convocatoria. Vamos a decir, ese avance que se logró con el Consejo se ha distorsionado a consecuencia del control hegemónico que tiene el Partido de la Liberación Dominicana sobre los demás poderes del Estado, lo que genera un efecto inmediato de control también sobre la justicia dominicana. De hecho, escúchame, llamó poderosamente la atención la estructura actual del Consejo Nacional de la Magistratura, que probablemente en el 94 era un modelo que venía de otros países latinoamericanos, pero ya en esos países latinoamericanos ese modelo de tener un Consejo Nacional de la Magistratura compuesto por autoridades políticas, ya hoy día no es el modelo que existe en América Latina. Y operó porque nadie tenía la mayoría. Claro, en el 94. Perfecto. En el 94, Perfecto. La gracia fue que pudimos conseguir un voto más, pero nadie tenía mayoría para aplastar a nadie. Exacto. Y hubo que concertar. Y así lo entendió el creador de la norma, que fue Peña Gómez. Esa fue una de sus legados. Y el doctor Balaguer también lo entendió. Y el doctor Fernández estaba en total minoría. Claro, sí, ¿no? Y esa es una situación que especialmente a la Fundación por el Debido Proceso le llamó mucho la atención. Ellos han hecho varios estudios en toda Latinoamérica, en El Salvador, ¿Cómo lo en Guatemala. Regularmente a requerimiento de ciertas fundaciones que tienen que ver en los diferentes países con el tema de la justicia. Ellos hicieron el del 2010, fue por la Fundación Institucional de Justicia. En la República Dominicana. Sí. Entonces, ella, especialmente la señora Katia Salazar, que es la directora ejecutiva, estaba emocionada con el caso, en el sentido de tener la expectativa de poder regresar a la República Dominicana y hacer un análisis, una actualización, exactamente, la oportunidad de poder hacer un estudio comparado con el que se hizo en el 2010, con uno que se haga al día de hoy, con esta distorsión agregada que le manifestamos y que efectivamente genera una situación precaria de independencia. En la situación actual de la justicia dominicana no podemos hablar de independencia judicial, y esto sin entrar en la discusión sobre lo que es la imparcialidad de cada uno de los jueces que componen la Suprema Corte de Justicia. Aprovechando la ocasión también, pusimos en el tapete el caso Odebrecht en la República Dominicana. Te iba a preguntar. Sí, no, y la manera sesgada con que se ha conducido esta investigación. Al explicarle cómo se designa el Procurador General de la República, vino claramente la comprensión de la situación. Y en la última fundación que visitamos, que fue la Fundación Human Rights Foundation, con sede en Nueva York, ellos tuvieron una comprensión clara y hasta nos manifestaron que es una estrategia que se suele utilizar en determinados países por los partidos hegemónicos para desarticular a la oposición. Y esto no quiere decir que no se entienda que en el caso de Brecht hay culpables o que hay personas con cierto grado de responsabilidad. Sí. Esa no era la discusión. Aquí de lo que se trataba era la imparcialidad con que o la parcialidad con que se condujo la investigación, cómo se aprovechó un proceso para torpedear a la oposición política, incluyendo a personas que no tenían absolutamente nada que ver. Ahí le pusimos el caso paradigmático de Jesús Vázquez Martínez y Andrés Bautista, haciendo mucho énfasis en el caso de Jesús Vázquez por la violación que ha habido en su inclusión al debido proceso. Y lo que nos sorprendió es esto, que estas personas que caminan todos los países prácticamente del mundo, y algunas de ellas con mucho énfasis en Latinoamérica, no se sorprendieron, porque al parecer es la misma táctica que han utilizado en otros países, como hemos dicho, los partidos hegemónicos en el poder, para escudarse por actos que pudieran salpicarle a ellos, cubrirse, blindarse y así también evitar el ascenso de fuerzas opositoras con muchas posibilidades de llegar al poder. Claro, por supuesto. Bueno, pero a mí me produce esto la sensación, el recuerdo de la tónica con que estuvimos trabajando al lado de José Francisco Peña Gómez en ese tipo de cosas. Y sobre todo, porque antes, cuando estábamos en esa etapa, el mundo no estaba globalizado, pero ya está globalizado. Apenas comenzamos a comprar una que otra computadora. Ya el mundo está conectado.
Yo creo que tengo un poco de dificultad de hablar por el problema que tengo hoy en la Admiral. Y bueno, ayúdenme ustedes conversando. Sí, pero fíjense. Orlando quería decir Sí, algo. mire, allá, en la última entidad que visitamos, la Human Rights Foundation, tuvimos la oportunidad de compartir ampliamente y ellos me refirieron un libro que yo rápidamente busqué, que es muy interesante, se llama Autoritarismo Competitivo, Regímenes Híbridos después de la Guerra Fría, de Steven Levitsky y Lucan Way. Entonces ahí se dice lo siguiente: estos regímenes son competitivos ya que los partidos de oposición utilizan las instituciones democráticas para luchar seriamente por el poder, pero no son democráticos porque la cancha de juego está considerablemente sesgada a favor de los que están en el poder. Bueno, nosotros lo del PRM. O sea, sufrimos eso en carne. exacto, pero es lo que te digo. Pero ya ha dado una tesis, ya hay una estudio. teoría, hay una teoría O sea, ya se generalizó sobre tal. esto. Y dicen ellos que en muchos regímenes autoritarios competitivos, los que gobiernan llenan con sus allegados al Poder Judicial, las comisiones electorales y otros árbitros nominalmente independientes. O sea, que ya ha quedado muy documentado esta situación que estamos viviendo en República Dominicana. O sea, gobiernos donde, como hicieron acá, aquí reformaron la Constitución en el año 2010, incorporaron al Procurador de la República, le dieron 2 votos al presidente de la República y ya con eso garantizan la mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y con ello han establecido hay jueces en la Suprema Corte de Justicia que son miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Miembros del organismo y en electoral. la lista que acaban de presentar. También. Igual de grave. En la lista supuesto. que acaban de presentar, de 47 candidatos a los 4 cargos del Constitucional, hay muchos dirigentes políticos de reconocida, gente que organizó movimientos, gente que se fue de un partido para crear el movimiento al candidato de turno. O sea, hay una cantidad de gente que ha estado andando por las Américas, visitando países, hablando de la importancia del nunca jamás. Sí. Esa palabrita ha estado por Argentina, muy mencionada y llevada por candidatos inscritos para ser candidatos electorales. Sí, ahí hay un punto interesante con relación a la misma obra, y es que ellos toman de referencia este autor o estos autores para formar un barómetro de la democracia en Latinoamérica, donde hacen una clasificación. Exacto. Pero lo más grave es que, no obstante, la República Dominicana reunir todas las condiciones para en el barómetro entrar dentro de esta tipo de democracia de autoritarismo competitivo, República Dominicana no se encuentra. Y esto es parte de la labor que tenemos nosotros como partido por delante, y ya la iniciamos con esta visita, visibilizando y poniendo... Pero ellos tienen un barómetro. Un barómetro de cómo está la democracia en distintos países. Pero ellos cambiaron el método. O sea, ellos no buscan, por ejemplo... No hay una clasificación tajante de dictadura, democracia. Exacto, no. Hay varias tintas medias como en base a esta clasificación. Matices. Como dice doña Milagro. Exactamente. Como es el caso de lo que está sucediendo en República Dominicana, donde tú tienes un gobierno que el PLD primero elecciones no creíbles, que es el primer escalón de la democracia. Exacto. Por ahí empezamos, elecciones no creíbles. Y segundo, control de las demás instituciones. Correcto. Tenemos que hacer una pausa. Sí. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso, sí. Orlando Remera y Manuel Conde. Sí, hablando de este viaje, de esta manera de insertarnos en la política internacional con los organismos que cuestionan, que investigan, tratando de ver si el país comienza a mejorar sus indicadores y sus análisis. Nos sorprendemos con que hay una nueva manera de ver el ejercicio político. Lo que se hizo hace 30, 40 años, hay que hacerlo otra vez. ¿Cómo que se llama? Autoritarismo competitivo. Autoritarismo competitivo. Exactamente. Que es lo que hay en Nicaragua. Correcto. Y eso es lo que quiso hacer el ALBA.
en los diferentes países por donde se movió. Es correcto. Es correcto. A esos países hacía referencia el director ejecutivo, al referirse a ejemplos de estos casos. Lógicamente, cuando entrábamos en los detalles, por supuesto, Venezuela está al número 1 de todos esos centros por la situación social que está viviendo y política que está en Venezuela, pero nosotros no estamos muy lejos. No estamos muy lejos, ¿no? Nosotros no estamos muy lejos, entonces, pero es cuando entramos en esos análisis que ellos entendían la situación que está viviendo la República Dominicana. Porque aquí está completamente, todos los poderes están del lado del Partido de la Liberación Dominicana y eso es lo que no puede continuar. Necesitamos. Tú sabes que Julio tuvo que ir, fue por el Departamento de Relaciones Internacionales ¿a dónde fue que fuiste, Julio? A un viaje a Europa. A Europa. A Georgia. A Georgia. Georgia, Asia. La República de Georgia. Sí, exactamente. Pero oye lo que encontró allá. El partido de gobierno que se llama, tiene un nombre bonito. La Esperanza de Georgia, ¿no? Algo así. Siempre ganan. Siempre ganan. Entonces tienen poder ejecutivo, todo el mundo lo tiene. Y decidieron que en las próximas elecciones no van a presentar candidatos a la presidencia para que haya un equilibrio. Ya. Bueno, eso es democracia. Eso es parte. Pero fíjate cómo se crea para no caer, porque al fin y al cabo, tanto poder acaba en la corrupción y acaba dañando el sistema político. No, es que naturalmente la distribución o división, primero división de poderes, y ahora se habla de distribución, porque se habla, además de los 3 poderes del Estado, la territorialización del poder a los fines de no acumular tan solo en el Ejecutivo, por ejemplo, la administración del Estado. Y esto es tendente, esto es para evitar estos autoritarismos. Óyeme, Conde, eso es aquí. Yo viví la experiencia de la ley que hicimos para basar el 10% de una parte del presupuesto, porque hay partes que son compromisorias, que no se pueden tocar, a los ayuntamientos. Los ayuntamientos viven en la pobreza más grande. Los tuyos, los míos, los nuestros. Que entonces hay partidas en la presidencia, hay programas que deberían estar entregados a los ayuntamientos, ejerciendo cosas que le corresponden a los municipios. Y además, articulando políticas, podrían llegar a repartir el presupuesto real, pero entrando en coordinación con las demás oficinas públicas. Aquí la territorialización, y miren lo malita que estoy, es muy difícil, porque aquí nunca, a esa gente que está ahí arriba, nunca le ha interesado el poder municipal. Y eso es parte también del conjunto de problemas, por eso lo decía, que en estos conceptos, tanto de división como de distribución, no son en la actualidad aplicables a la República Dominicana. Primero, una división de poderes no se puede hablar efectiva porque está en manos del mismo partido, los 3 poderes del Estado, e incluso dentro de ellos no hay una discusión ni un debate. Si dijéramos que el presidente del Senado tiene una actitud contestataria frente al Ejecutivo, el presidente de la Cámara de Diputados... Nosotros lo vimos. Yo vi, déjame aducirle el tiempo que he pasado. Yo vi a Tuey Camp, el presidente de la Cámara de Diputados, negarle a don Antonio Guzmán una declaración de emergencia, porque decía, cuando el ciclón David, sí. Y el argumento era que no hacía falta. Y yo vi, en el segundo año que nosotros estuvimos compartiendo en el Congreso y Leonel Fernández en la presidencia, nunca me voy a olvidar de esa cifra. Ellos mandaron un presupuesto muy crecido. Y entonces se les redujo el presupuesto, se les insinuó a lo que había que hacer, porque eso hay que cambiarlo de acuerdo por la mayoría y la minoría. Y la verdad fue que eran 38,000 lo que le dejamos, y con los 38,000 gobernaron bien y sin robo, porque el Congreso pudo nivelar eso. Pero eso no existe aquí en la República Dominicana. No, ya no. En cada presupuesto se someten sumas Pregúntale a Faride por concepto si le de mandó préstamo. Peralta lo que tenía que mandar. Pero aquí los préstamos que se envían al Congreso Nacional no están sujetos a ningún tipo de discusión. Por eso a se habla una de línea política. a una línea política sin cuestionamientos, simple y sencillamente porque el Poder Ejecutivo, ¿cómo es posible que se apruebe un préstamo para previsión de contingencias medioambientales, de medio ambiente o de ciclones o huracanes? Y que se le apruebe sin ningún tipo de discusión. Hay situaciones inclusive todavía mucho más graves y preocupantes. Usted tiene que, por ejemplo, se aprueban unos préstamos
para el Ministerio Administrativo de la Presidencia para manejar asuntos de medio ambiente o manejar asuntos de Cuando hay agricultura. ambiente. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? O usted tiene, por ejemplo, la conversación que tuvo el presidente de la República grabada con el director del INDRI, diciéndole, ¿y por qué tú no hiciste una obra? Y él le dice, bueno, porque no tengo presupuesto. Y el propio presidente le dice, no, pero tú debiste haberme llamado porque yo sí tengo presupuesto en la presidencia de la República. Claro. O sea, Sí. ¿hasta qué punto? La falta de institucionalidad. ¿Hasta qué punto la falta de institucionalidad y hasta dónde vamos a llegar? Y usted tiene, por ejemplo, hoy sale la noticia de que el gobierno va a aplicar sanciones y va a dar unos premios a las entidades públicas que sean transparentes. Pero sin embargo, en este gobierno, ¿cuántas denuncias de corrupción, cuántas acusaciones de corrupción ha habido y no ha habido una sola sanción? Ni eso. Pero la primera iniciativa. Claro, es tratando nada más hay que de ver los distraerla. lunes y los sábados a Nuria Pérez y a Luis Es un Ortega. discurso, es un discurso. Ellos dicen que Una han hecho propaganda. muchas reformas de leyes, pero no las cumplen. Las hacen, pero para no cumplirlas. Un fin propagandístico. La primera iniciativa para enviar un mensaje de transparencia y de persecución de la corrupción es plantearse la independencia, un fiscal independiente para hacer investigaciones de casos de corrupción, incluso del mismo gobierno que actualmente rige la República Dominicana. Pero también es dotar a las instituciones encargadas de auditar las cuentas del Estado de un presupuesto suficiente para que cumpla con esas auditorías. Y no ahogarles como Bueno, actualmente. la Cámara de Cuentas dijo que no tenía fondos para hacer la auditoría de Odebrecht. Eso debe Imagínate ser, esa eso. debe ser la mejor muestra de deseo de transparencia. Pero premios, ¿para qué? Para llenar expectativas mediáticas, para mercadear un gobierno sobre asuntos de transparencia que se sabe que en absoluto lo tiene. Manuel, a propósito de Odebrecht, el caso, ahora mismo, ¿en dónde está? El próximo 29 hay una 29 audiencia de noviembre. fijada en la continuación de los debates. No obstante, tenemos información de que 2 de las barras interpusieron recursos con relación a la última decisión que rindió el juez, recursos de apelación. Esto, no tenemos una bola de cristal delante, pero en términos procesales lo que podemos anticipar pudiera dar lugar a un debate cuando se reinicie, se reanude el 29, y quizá alguna solicitud de sobreseimiento si no ha sido fallado este asunto antes de la audiencia. Esto es que el juez, por precaución, debe de tener el conocimiento del caso hasta tanto esos jueces superiores, que es la Suprema Corte de Justicia, la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que está apoderada, entiendo, de este recurso, hasta que esa Corte especial se refiera a ese recurso de apelación. Esto es si no falla antes. Si falla antes, las partes serán notificadas, bueno, y cada una de ellas cursará las acciones y los recursos que hubiere de lugar, si así lo entendieran pertinente. Pero como debería pasar en Colombia, una cosa, Colombia investigó lo que se afirmó en Nueva York, Odebrecht, era que había dado 10 millones de soborno en Colombia. Ya van por 50. Wow. Ya van por 50. Y están pidiendo la cabeza del fiscal. Del fiscal, porque trabajaba en la compañía que hacía los negocios con Odebrecht. Pero ya han muerto 2 personas. Sí. Implicados en no se sabe bien cómo es posible, pero encontraron el veneno. Cianuro. El cianuro, sí. Sí, Entonces, ¿Y usted ha visto lo de Perú? lo de Perú, sí, lo de Perú. Perú. Lo de Perú es una... pero en Perú hay independencia de poder legislativo y el judicial, parece que también. Pero ninguna de esas instituciones que ustedes visitaron mostró algún tipo de interés en venir a ser observador de esos procesos. Sí, lógicamente. De hecho, hay la posibilidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda hacer una audiencia temática sobre el tema de Explícame qué es corrupción. una audiencia temática. Sobre el tema ¿Qué es una audiencia Bueno, temática? una audiencia temática es que no es para conocer un caso en particular, sino para corrupción. conocer sobre el tema que... La independencia se judicial, aplica. por ejemplo, o el sistema de asignación. Nosotros entendemos que el tema de independencia judicial, que para Es mí fundamental. es clave, Claro, ese por es un tema muy propio para una audiencia temática. Y la Comisión Interamericana ha hecho audiencias temáticas en distintos países. En otros países es algo muy normal y muy usual hacerlo. Sí. O sea que está esa posibilidad. También está la posibilidad de que puedan venir como observadores
lógicamente eso hay que promoverlo, Darle y continuidad. hay que darle el debido seguimiento a La esos temas. legislación dominicana permite observadores extranjeros en un juicio. Sí, claro, porque Sí, las sí. audiencias... Pero observadores es sentarse, pero, Sí. pero pedir información, ese tipo de cosas, ¿se permite? bueno, No. no sé. Las audiencias son públicas. Sí. Correcto. No obstante, el sistema judicial está compuesto por los órganos que la ley establece, que son Sí. los jueces, fiscales y las partes, Las en partes, en el sí. proceso. El resto responde a los principios que regulan el mismo proceso. El debido de proceso. publicidad, contradicción, inmediación y demás, que son, vamos a decir, principios que deben permear todo el proceso a los fines de garantizar la transparencia del sistema. Sí. Lo que no impide, por tanto, salvo excepciones que establece la muy misma ley, la usual. presencia de cualquier De público hecho, especializado. De hecho, nos enteramos que un caso en Bolivia actualmente, la OEA se hizo presente con un observador en un proceso judicial que hay en Bolivia. O sea que Que normalmente... no es la del otro mundo. No es una cosa del otro mundo, porque simplemente es un observador, no es un interventor, no está interviniendo nada, sino simplemente una persona a observar Viendo. los procesos. Pero llamó mucho la atención en estas visitas el tema de la convocatoria que se hizo. Yo entiendo en cierta medida poco asertiva en el contexto que se produjo. Ya el tiempo para hacer la convocatoria al Consejo se había vencido, eso es cierto, no vamos a decir que no, pero Se pasó el tiempo. el haberlo hecho en el contexto que se hizo, que fue pocas horas después de la defensa de Chu Vázquez, presentar en rueda de prensa su escrito de defensa en el que se estaba llamando a Danilo Medina como testigo, se estaba llamando a Leonel Fernández, a Hipólito Mejía y a los delatores de Odebrecht como Marcelo Odebrecht, el mismo Marcos Vasconcelos, Fernando Miglacio, entre otros. Esto llama a suspicacia y sospecha. ¿Por qué? Porque tan pronto el órgano que está llamado a juzgar se convoca también concomitantemente el órgano que lo supervisa o que lo evalúa, la independencia de ese juez está inmediatamente cuestionada. O sea, ya esa independencia no existe. Está bajo examen de una persona o de un órgano que pudiera tener intereses en ese proceso, y esto sí llama la atención vamos a decir, a la generalidad de las instituciones Pero también que visitamos. hay personas que yo no conozco, jueces que yo no conozco, pero depende también mucho de la condición del ciudadano, de la gente que se eligen para esos cargos. Porque yo he visto con el mismo deber, el acuerdo, hubo un juez que lo aprobó y un juez que no lo aprobó. Exacto, eso nosotros lo pusimos. Eso. El juez titular Sí. no aprobó el primer acuerdo que se sometió de él. Que Sí. dicho sea de paso, ese acuerdo es prácticamente el único que se firmó. que existe en América Latina de Oye, esta naturaleza, porque oye, Odebrecht lo que está diciendo es, mira, yo te pagué el dinero que te di de soborno, te pago el doble, pero no me investigues, no cites, Oye. no Y no haga interrogues, público. Te vas a no hagas sorprender. entonces, ¿qué resulta? Te vas a sorprender. ¿Qué resulta, doctora? Que, por ejemplo, la defensa de Jesús Vázquez quisiera, por ejemplo, interrogar A Marcelo Odebrecht. al Marcelo Odebrecht. No lo puede hacer. Tiene que solamente limitarse a los documentos que mandan desde Brasil y a las traducciones que ellos mismos le hacen. O sea, no hay forma de... Pero Sí, fíjate, ahí aquí aclaramos, pasó. pero ahí No. aclaramos, Ahora, sí, no, ahora, por no, el no, tema de no te principio voy a legal, dar- para que no te voy a pase. dar, no te voy a dar, porque esto es Bueno. importante. Mira, Ok. aquí Julio, que tiene muchas relaciones, consiguió uno de los periodistas más importantes de Leonardo Cutiño. de la Leonardo revista Coutinho, que Bella. estaba en la audiencia y nos daba información a nosotros de la audiencia. Sí. ¿Qué dio Coutinho? Coutinho, ¿qué nos pidió? ¿Qué perdón nos pidió? Pide ellos. Sí, él se disculpó y dijo, bueno, criticando el acuerdo. Ese acuerdo. y decía exactamente Ahora- lo que tú dices. ahora- no se puede hacer público. O sea, para decir, el gobierno dominicano Nos amarró. y Odebrecht, el gobierno Claro. dominicano amarró. Fíjate, Nos pidió disculpas a los Déjame aclarar dominicanos. esto antes para no Sí. dejar pasar la Sí. idea, y gracias porque también esto va a servir a la aclaración. Ciertamente las partes pueden llegar a acuerdos, pero el límite que tiene un acuerdo entre particulares es la ley, y una ley de orden público como es la ley que tiende a la persecución de los delitos y los crímenes. Entonces,
aquellos elementos que chocan, sobre todo con un derecho fundamental como es el derecho de defensa, no pueden imponerse a las partes. De manera que como defensa articularemos esto y cualquier acuerdo que vaya en contra de estas leyes que son de orden público y sobre todo las que atenten contra el derecho de defensa, que es un derecho de índole fundamental y por tanto desplaza cualquier otro derecho, lo articularemos y entiendo debe ser aplicado. Por ejemplo, allá nos dijeron un par de personas que si ese acuerdo se somete a la revisión de un organismo multinacional, sería anulado. Ese acuerdo es anulado. Ese acuerdo puede ser anulado porque es que hay un punto interesante. Es contrario al derecho de defensa, al debido proceso y va en contra. Por ejemplo, fíjese, uno toma las noticias que vienen de Perú, pero en Perú no se da cuenta que las compañías que contrataron con Odebrecht están todas procesadas. Todas. En Brasil todas están procesadas. Aquí en República Dominicana solamente estas personas que han estado... que transfirieron un dinero. Que han estado procesadas. Sí. Y eso, desde mi punto de vista, es no abarca totalmente la realidad de Odebrecht. Recuerden que Odebrecht es sobornos, Odebrecht es sobrevaluación de obras y Odebrecht es aporte a campaña. Sí. O sea, no nos podemos olvidar de esas tres cosas. Pero si lo dijo Temístocle Montaz. Exacto. Pero Temístocle Montaz lo descargaron. Pero yo sé el sitio donde repartieron en cash de dólares a los que se vendieron para la elección. Así que... Pero hay un ejecutivo de Odebrecht, Da Silva, no sé quién Da Silva, dijo que dio dinero para la campaña del presidente Medina. En el papel de la corte. Eso ya es poca cosa porque apareció un español. Hay un español que en un caso muy importante de un mercado acá, dijo, de Merca Santo Domingo, que dieron 500,000 pesos a una cena con el presidente Danilo Medina. Sí, yo quisiera hacer una matización, y con relación a la parte de la imparcialidad y lo que es la independencia, porque no podemos confundir una cosa con la otra, y mucho menos con la integridad. Yo no cuestiono muchos de esos jueces que componen esa alta corte, la Suprema Corte de Justicia, su integridad, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos tienen una condición de integridad incuestionable, y eso lo cuestionábamos. Yo conozco algunos. Algunos entendemos que son parciales, pero eso no quiere decir que se cuestione su imparcialidad, su honestidad. Su parcialidad pudiera venir por el conocimiento previo que tuvieron del caso. Ahora, la independencia sí es cuestionable en este momento. ¿Por qué? Porque el órgano evaluador está convocado y esos jueces están sujetos a una supervisión y por vía de consecuencia la independencia no es real. Entonces la independencia es la condición que tiene cualquier poder del Estado de tomar sus decisiones sin tener temor a la retaliación o a la destitución. Y es el caso emblemático que tenemos aquí en la República Dominicana. Tenemos una Suprema Corte de Justicia bajo la amenaza, y digo claramente de forma contundente, del presidente de la República, porque es el que controla total y plenamente el Consejo Nacional de la Magistratura. Muy bien. Bueno, ustedes han dicho muchísimas cosas importantes, cosas que deben ser tomadas en cuenta. Nosotros no tenemos tiempo para más. Doña Milagro, a menos que usted no quiera agregar algo. No tenemos nosotros que retirar temprano porque hay una acumulación. Se acumularon las pausas para hablar más claramente y directo de este asunto, de un asunto que le interesa mucho a los dominicanos y a nosotros también, y entonces tenemos que darle el tiempo. Es más importante que conoce la historia. Sí, entonces, es así. Gracias. Entonces, se acumularon. Gracias a ustedes. Y que se recupere pronto, doña Milagros. Buenas noches. Milagros desde la Z.